En este paso vamos a emulsionar la pantalla, es decir, vamos a hacer una capa que cubra toda la malla utilizando la emulsión fotosensible. En este caso vamos a utilizar una emulsión de base fotopolímero, que es menos tóxica que las de diazo, y además es importante cuando vayáis a volver a usar la lámpara que elijáis una emulsión de exposición rápida, ¿vale? Eso quiere decir que con poca cantidad de luz la vamos a poder insolar. Bien, bueno, pues la voy a abrir. Además esta me encanta el color, es como ese rosa que os enseñaba antes. Cada marca veréis que tiene sus propios colores. La abrimos y veis que viene con este obturador, también lo quitamos. Veis que estoy trabajando con luz de ambiente, ¿vale? No tengo ningún rayo de luz de aquí directo encima, pero sí que no me preocupo por tener que estar como en oscuridad absoluta. Y lo que voy a hacer es utilizar esta herramienta, ¿vale? La raedera. Antes de colocar la emulsión aquí dentro, porque esta emulsión lo que vamos a hacer es llenarla con nuestra emulsión y impregnar toda la malla, aseguraros de que está muy seca, ¿vale? Que no hay ninguna gotita de agua por aquí. Y luego siempre intentar tener como mucho cuidado con que este filo esté protegido, ¿vale? Que no le deis como con un estropajo metálico, que no se le caigan cosas encima, porque eso va a hacer que no quede una capa tan homogénea. No pasa nada, pero es mejor protegerlo. Vamos a echar la emulsión dentro de la raedera o emulsionador también. Nos ponemos de pie, cogemos con una mano la raedera y con la otra colocamos la pantalla un poquito inclinada, ¿vale? Veis así como unos 45 grados. Ni muy cerca del cuerpo ni tampoco muy lejos, ¿vale? Para poder estar cómodos. Lo siguiente que vamos a hacer es apoyar la raedera sobre la malla, no la coloquéis encima de la madera, sino directamente encima de la malla, y inclinamos un poco. Cuando la inclinéis, veréis que la emulsión empieza a acercarse hacia la malla. Cuando entre en contacto con la malla, cuando esté totalmente pegada a la malla, esperamos un poquito y subimos presionando contra la malla hacia arriba. Aquí paramos y llevamos la pantalla hacia el otro lado. Y ya retiramos la raedera. ¿Veis? Si hubiese levantado aquí directamente la raedera, me podría haber caído toda la emulsión encima de la pantalla. Entonces es muy importante, cuando lleguéis arriba, paráis, traéis la pantalla para acá y volvéis a subir. Imaginaos que no os ha quedado perfecta, podríamos volver a pasar otra vez con la raedera, incluso si quisiéramos que fuese una pantalla súper duradera, muy resistente, podríamos darle otra capa también por la parte de atrás, ¿vale? En principio, si la primera os ha quedado así de bien, no hay ningún problema. Lo siguiente que vamos a hacer, muy importante, llevar esta pantalla a un sitio oscuro. Exactamente toda la emulsión que ha sobrado en la raedera, la recuperamos y la volvemos a meter en el bote, ¿vale? Esto es súper importante. Veréis que hemos usado muy poca emulsión y toda la que nos ha sobrado la podemos volver a utilizar. Tenemos la pantalla ya en el sitio oscuro. Hemos limpiado la raedera enseguida, ¿vale? Acordaros, cuando recuperáis la emulsión la volvéis a meter en el bote y la raedera la limpiáis enseguida con agua. Es la parte, digamos, como más comprometida, porque es verdad pues, que nos gusta que quede con una capa bien homogénea y bien cubierta toda la malla. Pero bueno, no os preocupéis, si no queda perfecta. Primero, lo más importante, se puede volver a pasar hasta que nos quede como una capa curiosa. Segundo, si no está quedando bien, si se nos ha caído una gota, si hay un pelo ahí en medio que no nos gusta, lo que sea, limpiamos la pantalla, secamos la pantalla y volvemos a empezar. Siempre hay como opción de volver a empezar y volver a intentarlo, ¿vale? Pero bueno, seguro que al final, aunque tengáis como muchos miedos e incertidumbre al principio, os va a salir bien porque no es una cosa tan complicada. Hay que estar un poco concentrado y tener el espacio bien preparado y seguir estos consejos que os daba de empezar en la malla, subir hasta arriba, parar, llevársela al otro lado y entonces ya sacar la raedera. Sobre todo fijaros
la parte central, que es donde vamos a grabar la imagen, ¿vale? Si en el borde me ha quedado un pegote, aquí hay no sé qué, aquí hay un trocito, bueno, no os preocupéis, mientras haya un espacio adecuado para colocar la imagen en medio y esa parte esté bien, no me preocupa. Sobre el secado, podéis acelerarlo con un secador de pelo o con un calefactor de baño, ¿vale? Pero lo podéis dejar también simplemente secar al aire en un sitio oscuro.